Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy rápidamente les cuento que les proponemos dos temas. Uno tiene que ver con el proceso de transición en el Ministerio de Hacienda. Ya está con nosotros el doctor Benigno López, miembro del equipo de transición y futuro ministro de Hacienda. Los otros dos bloques vamos a dedicar para debatir este polémico tema del juramento de Cartes y Nicanor. ¿Con quiénes? Justamente con el doctor Nicanor Duarte Frutos y el senador Enrique Salín Busarquis del PLRA. Rapidito, vamos a la pausa, a la vuelta ya estamos en debate con el doctor Benigno López. Ya volvemos. Banco Basa te invita a disfrutar de los conciertos en vivo de tus artistas nacionales preferidos frente al stand del banco en la Expo de Mariano Roque Alonso. Este domingo 8 de julio te esperamos con Juan Cancio Barreto a partir de las 18 horas y cada semana tendremos grandes sorpresas. Te recordamos que el Banco Basa contará con un centro de atención al cliente en el predio de la Expo. Para más información, llámanos al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Benigno López, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, un gusto bien. estar contigo. Gracias por Un venir. saludo a la audiencia. Bueno, antes de ir al tema por el que le convocamos, ¿qué está pasando en el IPS en urgencias? La gente está en los pasillos, ¿qué está pasando? Está rebasada la urgencia, que ocurre generalmente en estos momentos de frío y donde hay mucha demanda y hay mucha presencia de asegurados. Y el problema es que la urgencia no tiene dónde derivar al paciente. La gente va a urgencia y queda ahí y debiera tener lugares adecuados donde derivar. Y el problema que se presenta es que IPS tiene una infraestructura de hace 40 años, que en los últimos 10 años se han aumentado cerca de 1 millón más de asegurados con la misma infraestructura y no tenemos lugar donde enviar a los pacientes. Entonces, una vez que se terminen las obras que están en construcción, que estamos terminando cerca de 1.200 camas más, que cuando estén operativas van a servir como para que la gente vaya a los lugares donde tengan que ir y no quedar colapsado en urgencia, ahí se va a estar resolviendo el ¿Y los problema. aportes no son suficientes para construir otros hospitales donde No, las urgencias tampoco? los aportes son suficientes, por eso estamos haciendo. Lo que no se hizo antes. O sea, el proceso de construcción de hospitales tiene todo un proceso y un tiempo, ¿verdad? Si el crecimiento de asegurados no fue acompañado por el crecimiento de infraestructura. Exactamente. Nosotros llegamos y en algún momento yo creo que los administradores de IPS encontraron y vieron que ese era un problema y allá por el 2008, 2010 empezaron a proyectar hospitales y cuando yo llegué a IPS en el 2014, en septiembre, encontramos 14 obras licitadas, pero solamente 2 estaban funcionando relativamente bien y las demás estaban todas paradas, ¿verdad? Nosotros tuvimos que hacer una reingeniería financiera, una reingeniería de planos y de proyectos, volvimos a licitar la mitad de las obras y hoy estamos terminando casi 1.200 camas más, que significa casi la duplicación de ofertas de camas que se hizo en IPS en toda la vida. Eso va a estar funcionando y operando a partir de, creemos que paulatinamente, a la medida que vayan llegando los equipos, porque tenés que hacer primero la inversión en infraestructura. ¿Hay también personal médico suficiente o tampoco hay? No, nosotros creemos que tenemos personal médico suficiente, ¿verdad? Tenemos 17.000 funcionarios, ¿verdad? Y creemos que ese no es el problema, es la falta de infraestructura necesaria para hacer frente a la demanda. ¿Y por cuánto tiempo más entonces va a seguir así el tema? Y yo creo que para fin de año va a haber una notoria mejoría una vez que estén operativos los centros que se están terminando. ¿Cuántos centros en total? Estamos terminando nosotros, ya terminamos 7. Ingavi es un hospital de 600 camas que están en el pleno central, ahí entre Fernando Lamora y San Lorenzo, que va a dar una solución importante a IPS. Terminamos Ciudad del Este, que cuando esté equipado y que ya está en proceso de equipamiento, va a dar una tranquilidad a toda la zona de Ciudad del Este y los asegurados que estén más cerca van a preferir ir de allá que venir a Asunción, ¿verdad? Y esas son 900 camas nomás.
Y dentro del Hospital Central hemos puesto a punto casi 14 servicios a nuevo, que tienen también sus camas importantes, que están acompañando el crecimiento de la demanda. Y hemos duplicado también la terapia intensiva con 50 camas más, que también está en proceso de equipamiento. La empresa que tenía que proveernos las camas por alguna razón no lo ha hecho, estamos rescindiendo el contrato y relicitando de nuevo. Y eso va a estar operando, yo creo que en este año, y ahí se va a empezar a sentir todo el esfuerzo en construcción. Hemos invertido más de 900.000 millones de guaraníes en 3 años y medio, que van a dar satisfacción a los asegurados en el corto plazo. ¿Quién lo va a suceder en el cargo? No sé todavía, no hablé todavía de eso con el presidente electo, él está haciendo... ¿Va a ser alguno de los consejeros? No sé, la verdad que no sé. Cuando yo renuncie, el Consejo tiene la atribución de nombrar un presidente interino hasta que se nombre el presidente de titular, por decirlo de una manera, y va a depender de si el presidente Carter ya hace una designación hasta agosto, o si se llega a un acuerdo y se puede consensuar un nombre ya que entre y que continúe. Esa sería mi idea, que sería algo que le va a beneficiar al asegurado, porque cambiar un presidente es traumático. Nosotros tuvimos, uno de los problemas que tuvo IPS es, hasta que yo llegué, tuvimos casi 10 presidentes en 10 años. Entonces no se puede hacer mucho porque cada presidente trae su equipo y cada cambio genera todo un cambio y una demora en todos los procesos, ¿verdad? O sea, hay toda una historia que hay que entender para ver por qué estamos así. Ahora esta es, después de la de Pedro Ferreira, creo que esta es la administración que más duró en IPS en los últimos 20 años. Bueno, vamos al tema por el que le convocamos, doctor. Sí. ¿Cómo encuentra el país? ¿Cómo va a encontrar el país el nuevo gobierno económicamente hablando? Yo creo que ayer estuve en una presentación de la OECD, que es un organismo importante a nivel mundial de estándares internacionales en muchos aspectos, ¿verdad? Y los informes que ellos dan, para no decirte de cualquier otro, son alentadores. Nosotros vamos a encontrar un país que está en franco crecimiento, comparado con la región que está con problemas serios. Tenemos una inflación controlada y estable, tenemos un déficit fiscal manejable dentro de una regla de responsabilidad fiscal. Yo creo que dos hechos o dos conductas de Paraguay en los últimos casi 20 años han dado sus frutos, que es tener un Banco Central independiente, creíble, transparente, con políticas públicas a largo plazo que se ha establecido a través del programa de metas de inflación, que ha permitido tener una inflación controlada y un sistema financiero solvente, y por otro lado un fisco ordenado y responsable a la hora de gastar, que fueron las bases y los motores de esta estabilidad macroeconómica que tenemos. Le pregunto algo, usted que está en la política también, ¿cómo es que usted ahora dice eso, verdad? Y sin embargo, su hermano, el presidente electo, y su gente durante la campaña, sí es que cuestionaban duramente justamente la política económica y la deuda, el endeudamiento creciente, rápido. ¿Eso era simplemente eslogan político? ¿Qué era? Yo no le escuché criticar eso al presidente electo, ¿verdad? Yo lo que le escuché es su discusión que se tuvo en el 2007, en el 2017 con relación al veto del presupuesto, que él no estaba de acuerdo en que una vez vetado el presupuesto, se repetía la autorización de endeudar al país. Esa fue su crítica que tuvo él en ese momento, ¿verdad? Y después lo otro, yo creo que mejor es preguntarle a él por qué si hacía esas críticas. Yo no recuerdo que haya hecho críticas muy fuertes a la política económica en su momento, sí a la cuestión del veto. Ahora, el gobierno se va a manejar también, es decir, los ingresos no van a ser suficientes para todos los proyectos y las necesidades del país. Eso es definitivo. No van a ser suficientes. Es decir, usted como futuro ministro de Hacienda, sí, y el presidente de la República, van a seguir emitiendo bonos. Es decir, los bonos pueden ser fundamentales para seguir realizando obras de infraestructura, ¿o qué va a pasar? Yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros como país es justamente al revés. No tenemos un problema de deuda. Nuestra relación deuda-PIB es de las más bajas del mundo, cerca del 17% en relación al PIB comparado con otros países, y comparado con este nuevo Producto Interno Bruto que nos informó el Banco Central hace poco, tenemos una economía bastante pujante, más de 40.000 millones de guaraníes,
Nuestro problema es la falta de infraestructura, ¿verdad? La falta de infraestructura que es necesaria para que podamos ser un país más productivo, podamos llegar al umbral de un país en desarrollo, y esas políticas van a seguir. Habíamos hablado con el presidente electo y él está convencido de que las políticas de inversión en infraestructura son necesarias para el bienestar de la gente y para el crecimiento de la economía en maneras aceptables. O sea, yo creo que eso vamos a seguir, vamos a utilizar los instrumentos que tenemos al alcance, entre ellos los bonos, entre ellos los préstamos multilaterales, entre ellos la ley de APP. Vamos a tratar de diseñar proyectos competitivos de alianza público-privada, buscando proyectos que sean de interés del sector privado para que eso no golpee a la ley de responsabilidad fiscal. Vamos a recurrir también a la ley 5074. Todo lo que está en el mercado a disposición del Poder Ejecutivo para poder brindar esta infraestructura necesaria para la gente, vamos a utilizar dentro de un marco de prudencia y de respeto a las normas que están vigentes. Bueno, ¿cuánto de emisión de bonos por lo menos ustedes tienen estimado para las obras y qué tipo de obras en los próximos 5 años se realizarían? Yo creo que el presidente electo suele hablar mucho de la conectividad. O sea, somos un país con escasas conexiones. Más rutas, obviamente. Más puentes. No, solo un puente tenemos que nos conecta con el Chaco, ¿verdad? Acá en la zona, en la capital. Yo creo que necesitamos más conectividad. Sí, hay otro que con Brasil se va a hacer en el norte. Necesitamos más puentes con Brasil, tenemos solamente aquel que está en Ciudad del Este. Tiene previsto avanzar en la construcción de puentes para conectarnos como país mediterráneo tenemos que tener acceso a los países limítrofes y al mundo en general. Creemos que tenemos que rediseñar y mirar qué tipo de aeropuerto necesitamos, qué tipo de aeropuerto vamos a querer. O un aeropuerto que funcione mucho más grande, ¿verdad? Que podamos atraer a la región como un hub para poder conectarnos desde acá. Estamos en una zona privilegiada a nivel de todo lo que puede hacer conectividad aérea y debemos explotar también eso. Vamos a apostar también a la conectividad y a una agenda digital ambiciosa. Tenemos un internet bastante lento y bastante caro y creemos que hay mucho para hacer ahí. Sobre todo va a ayudar también en conexiones importantes en salud y en educación, que son necesarias de poder generar procesos tecnológicos de acceso tanto a la salud como a la educación de mayor calidad. En el tema de aeropuertos, sí, y en el tema de caminos y rutas, sí, ¿cómo va a enfrentar a los sindicatos? Porque si hay algo que los sindicatos tratan de instalar es siempre la privatización. Se van a privatizar las rutas, se van a privatizar los aeropuertos, todo se va a privatizar. La educación, hablan de que se va a privatizar la educación inclusive. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que le va a dar a los sindicatos en ese tema? Y nosotros vamos a cumplir la instrucción del presidente. La instrucción del presidente electo es agotar el diálogo, buscar caminos de mayor diálogo con todos los afectados por las decisiones que se puedan tomar, atendiendo de que esas decisiones están en beneficio de un interés general, que es al cual debe servir el presidente de la República. Y no nos vamos a cansar de hablar con los que tengamos que hablar para explicarle que eso va a significar mejores días para todos, incluido para ellos. ¿Y cuáles son las priorizaciones? Que el gobierno va a llevar adelante en materia económica. La prioridad del presidente electo es fortalecer el capital humano. Él está convencido, y no es solamente un eslogan, su convencimiento de que hay que generar políticas de transformación en la educación a través de un pacto social donde tenga participación importante la sociedad civil y también los afectados a través de los gremios que representan a los maestros y a los docentes. Creemos que es importantísimo poder dotarle a nuestros hijos y nietos de las herramientas que este mundo está reclamando. No tenemos certeza de que hoy eso sea así y de que estemos preparando para la oferta laboral que va a haber en el futuro en el mundo y en Paraguay también. Creemos que la reforma de la educación está en la agenda, en el tope de la agenda del presidente, así como generar servicios de salud de mayor calidad. Ahí creemos que vamos a apostar a evitar esta diversificación, esta competencia que tenemos entre el Ministerio de Salud y IPS y tratar de generar políticas que puedan permitir el ofrecimiento de
de salud de una manera mucho mejor organizada y mucho mejor gestionada. Eso nos dicen cualquier organismo multilateral que viene a mirar, cuestiona y se alarma de la fragmentación del servicio de salud. El 70%, el 90% de la salud en Paraguay está en manos del Estado, de alguna manera, 70% del Ministerio de Salud, 20% o 22% de IPS, 8% nomás es el privado. Y los datos dicen que gastamos más que la región, sumado lo que se gasta con el Estado y el gasto de bolsillo del ciudadano, y creemos que tenemos que buscar una ecuación diferente. Y a pesar de eso tenemos un pésimo sistema de salud. Asimismo tenemos una salud que no satisface a las necesidades de la gente. Dicho esto, hay que mirar también, y hay que hacer, estamos haciendo un análisis, pues yo no encuentro la explicación. A pesar de haberse casi duplicado el presupuesto en salud en los últimos 5 años, la percepción de la ciudadanía es que la salud ha decaído, ¿verdad? Sí. Pero los números son contundentes en cuanto a compra de medicamentos, insumos, inversión en hospitales. Pero llega el momento que hay escasez, y el momento de la escasez pesa más entonces estamos tratando de entender eso, porque también tenemos que generar los recursos necesarios para poder hacer frente a las necesidades de la gente. Las necesidades, el recurrir a los servicios públicos va en aumento. Ahora, hay muchos gastos superfluos. Usted como ministro de Hacienda me imagino que sabrá cuáles son. Pero en lo que se refiere a salud, ¿no llegó el momento de que el funcionario público deje el servicio privado de salud, esos como que se les llama VIP, sí, y vayan todo al servicio público y a hacer un servicio público de salud, pero de excelencia? Yo creo que está en la agenda de la transformación eso, ¿verdad? Yo creo que tenemos como objetivo, como país, digo, ya sea dentro de este mandato o en el corto plazo, proveer salud de calidad a todos los ciudadanos, de tal manera que no se resientan las atenciones por quién va, ¿verdad? Y en el tema de ese tipo de seguro habría que ver, también hay que hacer un análisis de costo, porque si va a ir a IPS, toda esa masa de funcionarios públicos que hoy tienen... los servicios de salud del país, con el Ministerio de Salud incluido, no solamente el IPS. ¿Por qué debería ser solamente IPS? Y debería analizarse, ¿verdad? Debería analizarse porque hay una obligación del empleador de proveer alguna salud a su trabajador. ¿Va a obligar a que se mejore el servicio público de salud? Puede ser, ¿verdad? Pero hay que tener una política coordinada y bien gestionada para que no sea el remedio peor que la enfermedad. No, totalmente. Pero yo creo que está en la línea de buscar que la salud sea de calidad, que la canasta de prestación de servicios sea una canasta aceptable para toda la gente. Y en salud también hay que enfrentar una realidad que no siempre se enfrenta, que es el cambio de la epidemiología, el cambio de la demografía, el impacto en las enfermedades crónicas, el impacto en las enfermedades no transmisibles, que son impactos serios a nivel mundial. Solamente que en otros países la gente se prepara para eso y busca la forma de financiar ese tratamiento. Acá no. Acá, cuando uno tiene la mala suerte de que le cae una de estas enfermedades crónicas no transmisibles, el presupuesto familiar no alcanza para hacer frente. Y ahí tenemos una deuda pendiente que tenemos que tratar de saldar y buscar un mecanismo que nos permita de alguna manera dar respuesta a todos los paraguayos que tengan la mala suerte de tener ese tipo de enfermedades, que son enfermedades catastróficas, como su nombre lo dice, y que te llevan a la quiebra financiera. Usted va a ser el presidente del FEI, del Fondo de la Excelencia, sí, como ministro de Hacienda. Sí. Y también probablemente va a estar en el tema de las negociaciones de Itaipú. ¿Qué es lo que proyecta el gobierno de su hermano en esas dos áreas? Bueno, el FEI, yo creo que se ha ganado un espacio en la sociedad a través de sus políticas de los últimos años. Yo creo que la idea de una gobernanza público-privada con la participación de la sociedad civil ha dado importantes puntos a favor de este tipo de cogestión. Yo creo que eso vamos a seguir. Y a través del FEI vamos a impulsar todos los procesos de reforma necesarios para la ciudadanía. Creemos que en la salud, en la educación, hay por lo menos recursos financieros necesarios para intentar una reforma de calidad.
Lo ideal sería poder encontrar el gestor adecuado para ese proceso de reforma, pero ahí no hay problemas de recursos como hay en salud, que no hay recursos, ¿verdad? Ahí a través del FEI, a través del FONACYT, del Fondo de la Excelencia, podemos generar procesos que van a impactar a toda nuestra gente y que van a tener retornos importantes para la sociedad en el futuro, ¿verdad? Y en el tema de Itaipú, yo creo que no sé si voy a estar cerca, pero seguramente alguna que otra idea voy a poder dar del lugar que estoy. Yo creo que la negociación debe ser categórica en cuanto a algunos puntos. Por ejemplo, que podamos vender la energía, la libertad vender la energía a quien querramos al precio que se consiga, porque hoy tenemos un mercado también cautivo nosotros. Si nos vendemos a Brasil, ¿qué hacemos con la energía? Es una cuestión que tendríamos que analizar bien también. Tener la posibilidad de poder tener un precio justo por la energía que vendamos, sí, ¿verdad? Y tener la capacidad de poder administrar libremente la parte de la hidroeléctrica que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Yo creo que esa negociación yo diría que se tendría que dar ya, porque el tratado está muy bien escrito en cuanto a las consecuencias del anexo C. Si no llegamos a un acuerdo antes del 2022, el propio tratado dice qué va a pasar con la cuestión financiera, ¿verdad? O sea, mucha gente está esperanzada de que a partir del 2022 o 2023 Paraguay va a tener un excedente de $1.000 millones más. Mismo. Pero si no tenemos una negociación adecuada, posiblemente... Se mantiene el mismo esquema. Posiblemente la diferencia de la cancelación de la deuda vaya directamente a la tarifa, que hay que analizar si es que nos conviene tener una tarifa más barata o no, en virtud de tener o no un ingreso adicional de $1.000 millones al año. O sea, yo creo que el presidente va a poner un equipo... ¿Esa alternativa usted cuál preferiría? Y la verdad que no sé, te mentiría si te digo, porque estoy pensando hace mucho tiempo cuál sería mejor. Yo creo que las hidroeléctricas tienen que servir como un elemento de desarrollo de nuestra economía, ¿verdad? Deberíamos buscar potenciar el uso nosotros de esa potencia que negocia Itaipú, y a lo mejor podría hacer un mix, ¿verdad? Pero yo creo que la gente que va a elegir el presidente va a ser de la competencia suficiente para poder presentar las mejores alternativas para la ciudadanía y para el Paraguay en general. Sí, porque Brasil va a querer mantener el mismo esquema, que es el que más le conviene, ¿verdad? Habría que ver qué Brasil va a querer. Brasil yo creo que querría que la diferencia vaya a la energía, al precio, a la tarifa, y tener una energía más barata en Brasil, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que venderla a tercero tampoco no es fácil, ¿verdad? No es que nosotros vamos a poder vender si no tenemos línea de distribución. Claro, tenemos que pasar por vender a Brasil sin línea de distribución tampoco no va a ser barato, ¿verdad? O sea, hay que analizar en conjunto cuáles son las mejores alternativas, pero yo creo que hay hoy gente competente, gente que va a tener puesta la cabeza y el corazón en tratar de tener un mejor resultado de la negociación, y con proyecciones hacia el futuro, ¿verdad? El impacto económico que podría tener Itaipú para los próximos 100 años, yo creo que no hay que perder de vista en esta negociación. ¿Yacyretá, se va a mantener el acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que se va a mantener el acuerdo, vaya media sanción del Senado, y tal vez es un camino para tener como piso lo que se ha conseguido, y el presidente manifestó que va a seguir negociando otras cuestiones que no están contempladas en el acuerdo que se arribó, y esto va a permitir, según todo lo que hemos escuchado hablar, o la mayoría de lo que yo he consultado, va a darle viabilidad financiera a Yacyretá, que hoy no tiene. Uh-huh. ¿Y por qué todavía no hay ministro o ministra de Educación? Y no sé, yo creo que eso, al revés de lo que muchos piensan, demuestra el interés y la preocupación que tiene el presidente en elegir bien, en elegir una persona que pueda gestionar la reforma, y elegir una persona que pueda generar consenso entre todas las partes. Consenso entre todas las partes es difícil. Difícil, pero el mayor consenso posible, entonces. Eso sí, el mayor consenso posible quizás. Me retracto. Sí, porque ya algunos sentaron ya su posición, sindicatos y parlamentarios, algunos legisladores y algunas legisladoras ya sentaron su posición muy claramente. Me imagino que hace una presión sobre el presidente esa situación. Yo no creo que a él le presionen mucho las cosas, ¿verdad? El que no le conoce puede pensar eso, pero él no es una persona que se siente presionado, es una persona que sí que reflexiona
y que se toma su tiempo para llegar a una conclusión. Yo creo que está en el camino correcto, encontrar una persona que a él le satisfaga como para que pueda gestionar adecuadamente un proceso que va a ser un proceso que va a transformar nuestro país si hacemos bien, o que nos vamos a amargar otros 5 años si hacemos mal. ¿Está en vista aumento de impuestos? Hoy quiero resaltar la invitación que recibimos de la ministra Lea Jiménez dentro de un proceso fluido de diálogo y de comunicación en la transición. Instaló una mesa técnica para analizar informes, datos, flujos de información que tiene el Ministerio de Hacienda, acompañado por expertos internacionales para analizar la cuestión tributaria en Paraguay. Y de ese análisis seguramente van a salir recomendaciones que vamos nosotros a considerar a la hora de determinar si ese es un camino viable o no. Ella está planteando un proceso de simplificación de los impuestos de tal manera a ser más eficiente. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera dar el acento a políticas adecuadas de recaudación y de control, tanto en la SED como en aduanas, que permitan mejorar la recaudación en lo posible. Hoy estuve en la CAP y el reclamo de los empresarios es que todos paguen impuestos. Ahora, muchos dicen la vuelta de los políticos al poder, comparado con este gobierno. Y los políticos vienen siempre con muchos pedidos, con muchas exigencias, necesitan muchos cargos. Hay acuerdos y alianzas con otros sectores que no son solamente colorados, que también deben ser satisfechos. ¿Cómo van a hacer si no hay suficiente espacio en la función pública para seguir ampliándolo y otorgar todo eso? ¿Cómo van a hacer? Aduana es fundamental. Sí. Hay que tener una persona honesta como nunca se tuvo. El aeropuerto también, es decir, hay muchos lugares. ¿Cómo van a hacer el esquema de recaudación en el este del país, donde hay verdaderos focos de recaudación paralela? Se tiene que terminar con todo eso. ¿Cómo piensan hacer? Mira, yo descanso en la sabiduría del presidente electo, ¿verdad? Yo creo que los órganos recaudadores deben estar al servicio del Estado en su totalidad. Y ahí no hay posibilidad de hacer otra cosa, ¿verdad? Para cumplir con los reclamos ciudadanos en salud, educación, protección social, seguridad, necesitamos recaudar más. Y el ideal sería recaudar más sin tocar la presión tributaria, o sin tocar la carga tributaria, mejor dicho. Y para eso necesitamos tener gente que vea eso y que trabaje en ese sentido. Y esa gente va a venir del sector que crea el presidente, pero que tenga ese perfil de persona competente para enfrentar un proceso de recaudación. Ciudad del Este es un problema más allá de la recaudación, de la informalidad. Castiga mucho a Ciudad del Este y castiga mucho al país de cara a evaluaciones que vamos a tener el año que viene de la OECD y de Gafi, que tenemos que resolver como una zona que tenga que ser segura para las cuestiones financieras. Entonces, la preocupación está ahí. ¿Usted le va a sugerir un nombre para aduana? Tiene que ser alguien de su confianza. Yo le voy a sugerir las personas que él me pida que le sugiera, ¿verdad? Espero poder... Entonces usted va a sentir lo que él le dice. Y yo creo que el plan administrador general del país es él, ¿verdad? ¿Usted es el hermano mayor o no? ¿Por qué tiene que ver eso? Él es el presidente de la República. No importa, pero usted es el hermano mayor, aunque sea presidente de la República. No, él es el presidente de la República, yo tengo que ser el primero en respetar ese cargo, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Pero no le va a sugerir algún nombre de una aduana? Yo le voy a sugerir todos los nombres que me ¿Y no quiere dar un nombre? Yo tengo nombres para algunos cargos importantes, gente que yo creo que es competente. ¿En el DCP también? En varios lugares donde yo tuve participación. Si él me pregunta, yo le voy a sugerir, pero entendiendo que la decisión es de él. Claro. Yo creo que mi obligación como colaborador de su gobierno es darle mi opinión siempre, como he hecho siempre con todas las personas con que trabajé, con la doble carga de que aparte es mi hermano, ¿verdad? Pero él va a tener mi opinión sincera en todos los temas que me pregunte. Y en los que no me pregunte, probablemente también opine de vez en cuando. Bueno, simpático cuando usted se pone colorado. Simpático cuando se pone colorado. Algunas veces se pone colorado. Hoy me emociono. Se emociona. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir y por compartir. Y espero que como ministro de Hacienda estemos siempre en permanente contacto. Es importantísimo informar y comunicar a la ciudadanía lo que se está haciendo. Eso va a ser así, Carlos, aunque a mí no me guste. Si
no me gustara porque es un pedido y una instrucción del presidente, ¿verdad? Que estemos en contacto permanente y que no nos cansemos de hablar. Perfecto. Ni de dialogar. Ojalá sea Gracias así. por la invitación. No, gracias a usted por venir. Ya. A la vuelta de la pausa, y ya están Nicanor Duarte Frutos y Enrique Salim Busarqui. Usted sabe que tiene algo particular este debate. Ambos son ovetenses, Sí, caguaseños. allá son, Ellas son duros, son duros son allá. huesos duros de roer. Son duros Sí. allá. A la vuelta de la pausa. Banco Baza te invita a disfrutar de los conciertos en vivo de tus artistas nacionales preferidos frente al stand del banco en la expo de Mariano Roque Alonso. Este domingo 8 de julio te esperamos con Juan Cancio Barreto a partir de las 18 horas y cada semana tendremos grandes sorpresas. Te recordamos que el Banco Baza contará con un centro de atención al cliente en el predio de la expo. Para más información, llámanos al 618-7070. Banco Baza, Banco Oficial de la Expo 2018. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Nicanor Duarte Frutos. ¿Cómo anda? Muy bien, un placer estar acá contigo, con la teleaudiencia, con un compueblano, senador, el amigo Salim. Bueno, espero que terminen siendo, cuando terminemos el debate, sigan siendo Claro. amigos. Me parece muy bien. ¿Qué tal, senador Salim Busarqui? ¿Cómo anda? Bien, gracias por la invitación y saludo acá al presidente Nicanor Duarte Frutos, compueblano, y bueno, siempre es importante debatir indistintamente a que estemos de acuerdo o no. Dice, La esencia de la democracia. sí, un proverbio chino dice que los debates entre amigos suelen ser vibrantes, suelen ser realmente intensos, porque los debates entre los no amigos realmente están teñidos de hipocresía, dice un proverbio chino. Entonces los amigos siempre lo debatí candentemente porque son amigos, porque si no somos amigos, entonces generalmente estetizamos la discusión. La discusión. Bueno, ¿y qué va a pasar con Duarte Frutos en el Senado? ¿Le van a dejar jurar? ¿Le van a aceptar? ¿Qué va a pasar? Bueno, a mí me gustaría que él explique, en este caso, yo creo que sería interesante escuchar por los argumentos del presidente. Lo que pasó en el Senado ya es de conocimiento público. ¿Qué pasó, doctor, con usted? Porque fue convocado, ¿y qué pasó? Finalmente apareció la senadora Mirta Gusinski, termina jurando ella. ¿Qué pasó? Nosotros mañana estamos presentando una acción penal por varios delitos contra Fernando Lugo. Primero, él ocultó al Pleno un amparo. Eso se llama falseamiento de datos. Incurrió en falseamiento del proceso electoral. ¿Por qué? Porque le otorga una banca a una persona que no está proclamada, no está electa. Segundo o tercero, Lugo utiliza un artículo del reglamento que ya está derogado por la Constitución del 92. El artículo 10 del reglamento interno del Senado que utilizó Lugo es del 10 de mayo de 1968, cuando regía la Constitución del 67. En esa época, la Cámara de Senadores era la Cámara que proclamaba y tomaba juramento a los electos. Cuando viene la Constitución del 92, la Constitución establece la justicia electoral y la concede la facultad privativa y excluyente de resolver todos los conflictos que tengan que ver con procesos electorales. O sea, Lugo comete un acto de nulidad insalvable
Y ese mismo procedimiento había cometido en el año 2008 Tito Saguier. Y planteamos una inconstitucionalidad contra esa resolución y la Corte declaró inconstitucional, y hay declaraciones de Tito Saguier del 2010, están los archivos, si no yo les puedo mostrar, donde el presidente del Senado dice, bueno, la Corte declaró inconstitucional una determinación que he tomado y por lo tanto yo tengo un criterio jurídico, pero este es un mandato que tengo que cumplir y Nicanor debe jurar. Bueno, fue un escándalo. Para mí, Lugo cometió realmente muchos delitos. Tanto miedo tenía de que su resolución sea desnudada, arbitraria, que él no juró. Lugo no juró, porque nadie puede jurar ante sí mismo. ¿Cómo juró el presidente Aliana? ¿Qué dice el reglamento, artículo 4 del Congreso? Que el presidente saliente jura ante su vicepresidente. Cuando Aliana iba a jurar, le llama a Ramonita, correligionaria de Salín, una gran compañera también, y le toma juramento. ¿Por qué Lugo no recurrió a ese procedimiento? Porque sabía de la monstruosidad de su resolución y temía que el vicepresidente Salomón sometiera a consideración del Pleno primero el amparo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la resolución arbitraria. Porque Lugo, si es que quería darle algún barniz político a su resolución, convocando a Mirta Gusinki, debió haber puesto a consideración del Pleno. Con ese acto, él pudo haber en cierta manera legitimado su arbitrariedad a través de una mayoría, si es que conseguía la mayoría. Entonces Lugo, en la oscuridad, en la sombra, como siempre actuó, toma una resolución administrativa unipersonal, fascista, cancelando la ciudadanía, porque él lo que tuvo que hacer es, miren señores, esta resolución yo quiero tomar, someto a consideración del Pleno, y cuando llegó el amparo tenía que haber explicado también al Pleno, aquí hay un amparo que me obliga a tomar juramento y dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Un momentito. No, ahí termina. Nos quedamos ahí. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que debió haber hecho Lugo en este caso, senador? Bueno, yo quiero hacer un análisis previo y expresar lo siguiente. Cuando se da este tipo de debates, generalmente en nuestra cultura más latinoamericana y paraguaya se llega al campo personal. Yo sinceramente creo necesario e importante que los expresidentes formen parte activa del Senado. A mí me hubiese gustado. Por la experiencia, por el conocimiento. Ahora, los constituyentes, queriendo salvar eso, y no de manera decorativa, instalaron la figura de la senaduría vitalicia. O sea, para nosotros, el señor Nicanor Duarte Frutos es senador vitalicio de la nación paraguaya. Eso por un lado. Ahora, yo creo que tenemos que irnos a la fuente y cada uno tiene su interpretación, que por lo menos para mí es muy claro esto. El artículo 189 de la Constitución Nacional de las Senadurías Vitalicias dice claramente que los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la nación. Bueno, yo ya escuché varios argumentos que el tema serán se puede interpretar de muchas formas. Ahora, pero hay una cosa que me preocupa, perdón, Sí. hay una cosa que me preocupa es lo que usted dice. Sí. Cada uno tiene su interpretación. Sí. Es decir, cierto, usted y yo podemos tener una interpretación, Sí, él puede sí. tener, los tres podemos tener tres Sí, interpretaciones.
Claro. Pero para dirimir un conflicto en ese sentido, hay una instancia que se llama Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Ahora, Te iba a responder. Sí. Cuando te decía que cada uno puede tener su interpretación, eso es legítimo. sí. Vos podés discutir, Sí. podés discutir, cuestionar la Constitución, decir que es injusta. Exactamente, que es la peor de la Constitución. Puedo decir, Sí, pero la Constitución dice literal y taxativamente que los expresidentes de la República serán senadores vitalicios. sí. Bueno, Y y dentro de las inhabilidades, pero serán, dentro de las inhabilidades, sí, señala eso, porque las inhabilidades son taxativas, es decir, algo que se menciona como una prohibición tiene que ser taxativa. En las inhabilidades se establece claramente, dice, que los expresidentes no pueden ser senadores activos. te voy a explicar eso. No, dice- pregunto. Y te voy a decir por qué no dicen. ¿Por qué no dice? Porque el artículo 189 excluye automáticamente a los expresidentes de la República. Y de eso habla claramente el ex constituyente Federico Callizo Nicora. A eso se le llama interpretación auténtica, la de los constitucionalistas. Acá justamente tengo, porque creo que preparé, voy a tratar un poco de... ¿Puedo hablar mientras, Sí, mientras busca, mientras sí, él cómo no. busca su Sí, apunte? sí. Salín, yo quiero decirte algo. Vos sos liberal, ¿verdad? Por supuesto, acá tengo, justamente acá tengo. Justamente estuve Pero recortando esta parte. quiero decirte una palabrita, Te escucho porque sin problema y podemos esperemos. hablar de varios constituyentes, ex constituyentes, Sí. liberales como Campos Cervera, Sí. como Evelio González, que dicen otra cosa. O sea, acá hay varias, evidentemente, posiciones, pero yo te voy a decir algo. En el año 1803 se produce la primera discusión en Estados Unidos Sí. entre Marbury y Madison sobre qué institución debe ejercer la custodia de la Constitución. 1803. La Constitución de 1992 del Paraguay recoge la doctrina liberal republicana de la que usted es parte y a mí también, obviamente, recojo ciertas libertades políticas de la democracia liberal, libertades civiles, pero ¿qué dice el primer debate en Estados Unidos? La Constitución tiene como custodio a la Corte. Primero Estados Unidos, mirá, Salín, recién en 1920, 1930, en Europa se va a dar la discusión sobre qué institución va a ejercer la custodia de la Constitución, porque hasta 1920 en Europa el Parlamento era el que ejercía la custodia de la Constitución porque el enemigo era el rey y vivíamos una monarquía constitucional. En 1930 se va a dar el gran debate entre Carl Schmitt y Kelsen. Schmitt, que es el teórico del nazismo, va a decir que el poder ejecutivo debe ejercer la custodia de la Constitución, como el Führer tenía que, decía Carl Schmitt, década del 30. Y Kelsen va a ganar esta controversia intelectual y finalmente en Europa se resuelve que la Constitución debe ser custodiada por la Corte. Nuestra Constitución es muy clara en el artículo 248, 247. La Corte Suprema ejerce la custodia de la Constitución. Es la institución de la interpretación final. Primer punto. Segundo punto, y con esto termino y te doy la palabra a Salín. El artículo 189 genera o no genera controversia. ¿Hay o no disputas entre constitucionalistas de nota en el Paraguay sobre el alcance y sentido? Hay. Ahí está uno de tus constitucionalistas citado, otro constitucionalista de la talla de Lescano Claude, de Altamirano, no es de mi partido, Lescano Claude no sé de qué partido, Campos Cervera es liberal, Evelio González es liberal. ¿Qué dicen ellos? Que la senaduría vitalicia en ninguna república, Salín, en ninguna democracia liberal, puede proscribir a un ciudadano
de la participación política, porque la proscripción es la muerte del derecho político en doble vía, porque el derecho político no solamente es participar en el debate, no solamente es elegir, sino también ser elegido. Entonces, acá lo que tenemos que saber de que hay una controversia. Vos, yo, acá nuestro amigo Carlos, el amigo Campos Cervera, Callizo y muchos otros pueden formular opiniones, pero ni vos, ni yo, ni Callizo, ni Campos Cervera tienen el imperium. ¿Qué es el imperium? La facultad, la fuerza para hacer cumplir sus decisiones. Y si nosotros no aceptamos de que hay una controversia en el artículo 189, en el artículo 189 será senador vitalicio, tampoco dice que no podrá hacer otra cosa. ¿Cómo es posible que Lugo, tu amigo Lugo, es tu amigo o no? Yo creo que es más amigo tuyo. ¿Por qué va a ser amigo? Pero aliado, ustedes le llevaron a la presidencia y después le tumbaron. No, yo manejo la información de que Lugo pero se suena, periódicamente, bueno, y el caso Lugo surgió cuando vos te candidataste para presidente de la ANR, que era inconstitucional. Cuando eso empieza el fenómeno Lugo. Bueno, te escucho todo y después yo te respondo. Lo que quiero decirte, ¿te parece justo, mi querido senador compueblano? Sí. La absurdidad no se puede sostener. Ocurre que con tu criterio, un presidente que terminó su mandato, que generó una transición inédita en el Paraguay, porque nosotros, desde la presidencia, llevamos adelante la alternancia sin ningún tipo de problemas. En 200 años de vida independiente ocurrió en el Paraguay la alternancia, o sea, la transición de un partido a otro sin ningún tipo de problema. O sea que un presidente que terminó su mandato, no digo de manera impecable, no digo sin pecado, pero dejamos un país organizado, avanzamos hacia la alternancia, el punto de inflexión de la historia política paraguaya que alguna vez se va a estudiar, porque hasta ese momento, desde nuestra independencia, nunca hubo transferencia de poder de un partido a otro, sino en un clima de violencia, de atraco y de muerte. Entonces, un presidente que termina su mandato recibe un premio que finalmente le amputa sus derechos políticos, y un presidente que fue destituido por incapaz porque no pudo contener la alianza que ustedes le dieron y le tumbaron en menos de 24 horas, y algunos de nuestros amigos ovetenses que eran aliados del Lugo tuvieron que renunciar 30 minutos a su ministerio, venir a votar contra el Lugo y luego recuperar su ministerio. Entonces, un presidente, mira, Salín, con esto cierro, esto no es sostenible, que fue destituido, que fue incapaz de contener la alianza que llevó al país a un caos, sin embargo, mantiene sus derechos políticos. Y no es cierto, como dice Rafael Pirisola, y con esto cierro. No, lo que pasa es que él fue hallado culpable y fue condenado, y la Constitución dice que un presidente destituido no podrá ser senador vitalicio. Ni siquiera puede ser senador vitalicio, ni siquiera merece el cargo honorífico. Y el que no puede lo menos, que es un cargo honorífico, mi querido Salín, no puede lo más, no puede ser senador activo. Entonces, si ustedes mantienen la tesis para excluirme, yo le pido, dejemos de ser hipócritas y planteemos que Lugo salga del Senado. Lugo no puede permanecer en el Senado si el criterio que me aplican para excluirme persiste, porque Lugo no puede estar en el Senado con ese criterio. Bueno, yo reconozco, y eso es universal, está explicando sobre la doctrina de los Estados Unidos. Acá nadie discute que la Corte interpreta, pero ¿en qué caso? Él habla de controversia. Para mí no existe controversia. Pero Salín, vos podés provocarla. 20 segundos. Yo te escuché, bueno, yo correcto, te escuché, presidente. Bueno, si vos querés buscar controversia, vas a encontrar nomás, le vas a buscar la vuelta a la Constitución Nacional. Ahora, la Constitución se interpreta cuando hay una laguna jurídica, eso dice la hermenéutica jurídica. No hay ninguna laguna jurídica. Cuando hay una ambigüedad de la ley,
Acá no hay ambigüedad. Te pregunto algo. Él fue, con todo respeto, ministro de Educación. Pero, senador, vos al leer, Checo cuál leer tan de senador, Carlos, no, pero, senador, literalmente, algo, ¿no te los parece expresidentes ilógico, de la pero no te parece República serán senadores vitalicios? Bueno, perfecto. Si vos pero ¿no te parece si ilógico vos- que si vos una persona conjugás- que fue si vos sacada del conjugás- gobierno por mal desempeño de funciones, por mal desempeño, es lo que dijeron los senadores que le sacaron, Sí. es cierto, pueda conservar, es lógico que pueda conservar sus derechos políticos, y una persona que completó su periodo, bien o mal, pierda esos derechos políticos? ¿Te parece lógico? Yo quiero entender, porque es finalmente la tesis, es decir, si no está ninguno, no tiene que estar ninguno. No porque uno no terminó por mal desempeño de funciones, va a continuar con sus derechos políticos. Te pregunto, ¿te parece lógico lógica esa situación? Por eso te decía al comienzo, primero no era una cuestión personal, de que yo quiera o que yo no quiera. El problema, en este caso de Nicanor y Horacio Cartes, es con la Constitución, no es con nosotros. Desde ahí que nos parezca injusto que un expresidente de la República, hallado culpable, porque acá dice, exceptuando, dice, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Sí, el senador vitalicio. Es decir, bueno. pierde el derecho a ser senador vitalicio. ¿Me puede leer Entonces, eso dice, dice ¿me puede literal, leer el artículo literalmente. donde dice que puede ser senador activo? ¿Me puede leer? Bueno, acá te voy a responder. No, ¿en qué parte dice Justamente que el destituido puede ser te voy a senador responder activo? la auténtica interpretación ¿Pero cuál es de la los auténtica? Pero por favor. y la de los ¿Auténtica? constituyentes. ¿De dónde viene la autenticidad? ¿Quién de los, suscribió la de los autenticidad? El Papa. constituyentes. El de los Papa constituyentes. Montesquieu resucitó. No, yo le respeto al Papa lo que quiera, pero los constituyentes hicieron la Constitución. Y acá dice, cuando se debatían las inhabilidades para ser ¿Esa es la senadores y interpretación de quién? diputados, De Callizo. sí señor, uno de los constituyentes que me parece brillante, dicho sea de paso, si no hubiéramos votado que el presidente electo democráticamente fuese senador vitalicio, posiblemente lo que hubiéramos tenido que incorporar en esta cláusula era al presidente de la República como inhábil para ser candidato a la senaduría del Congreso. Eso dice claramente. Por eso no están las inhabilidades. Entonces, yo entiendo, y lo digo con todo respeto, si vos querés buscarle la vuelta, le vas a encontrar la vuelta. Y por otro lado, también hay un artículo de la Constitución que habla de la supremacía de la Constitución Nacional. Yo veo y siento y tienen el derecho de recurrir a donde quieran, pero acá dice, el artículo 137 de la Constitución Nacional, carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a esta Constitución. ¿Quién declara la validez o no? Nulo. Pero ¿quién declara la validez o no? Lo dice la Constitución Nacional porque el artículo es muy claro. Pero ¿quién declara la validez o no? Y voy a decir más. Cuando el señor Nicanor Duarte Frutos fue candidato a presidente, él sabía que iba a ser senador vitalicio. Todos sabían. Si no estamos de acuerdo con la Constitución, entonces tenemos que reformar la Constitución. ¿Quién declara la validez o no? Lo que La tenemos propia que, Constitución, lo que hermano, tenemos que- Alguien tiene que declarar, cuando hay una controversia, ¿Y qué le- alguien tiene que declarar la hermano validez. querido, ¿y qué vas a interpretar Estamos- cuando la Constitución es muy clara? Yo puedo hablar. Es habló demasiado mucho clara la nuestro Constitución. amigo. Espera, Lescano Claudio es liberal, ¿verdad? yo creo, no importa. No, es Pero- constitucionalista, pero ¿verdad? yo puedo hablarte Puedo, también. pero es constitucionalista. Sí, fue puedo bueno, decir yo te está puedo bien. hablar de Puedo Benjamín decir Fernández, algo. abogado, que es Perfecto, su correligionario genial, también. perfecto. Puedo citarle 100 colorados. Pero para tener todas las opiniones nomás, vamos a escuchar. Le pido que escuchemos poquitito las declaraciones de Lescano Claudio. No hay problema, no pasa por los partidos políticos, sino que pasa por la Constitución Nacional. Bueno, escuchemos, y por el espíritu de los escuchemos lo que dice constituyentes. Lescano Claudio. A ver, escuchemos por favor lo que Lescano Claudio opinaba sobre el mismo tema. La interpretación final de la Constitución le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y en particular a la Sala Constitucional. Esa interpretación final de la Constitución. Lo que dice la Corte es lo definitivo, es lo que se tiene que presumir que está ajustado a la Constitución. Es algo inimpugnable. Es decir, no puede haber otro órgano que juzgue las decisiones de la Corte y otra vez diga que una sentencia de la Corte es o no constitucional. Lo que realizó ayer el senador Lugo es una barbaridad.
Acá se quiere explicar todo dentro de lo político y lo político no es un ámbito que está sin reglas. Que es donde Y vamos, ya está lo que queríamos escuchar, lo del Lescano Claude. Son dos liberales, No, uno es está Callizo bien. y otro es Lescano Claude. Quiero- Tienen dos opiniones totalmente diferentes y ambos constitucionalistas. Entonces, ¿a quién deberíamos creerle? A la Constitución. Al final. Pero la Constitución, pues, Salín, Yo puedo volver a releer. Salín, en Yatendemina, En ella Yatendeta, hablan de no. artículos. Te voy a decir una Nani. cosa. ¿Me podés escuchar, ya que soy un abogado joven? ¿Me podés escuchar? Duta, a veces le llega a la 189. De coleta con Mbappé Upea, porque... Tengo ministro de Educación, pues hermano, No. no entender por nada castellano. me permita entender, vende de la castellano a la derecha. Bueno, dego serendomina, ape cuando hay discusión de la lengua. Acá hay varios principios. Te voy a Discusión decir de la algo. Constitución. Voy a hablar de esto que es un poco la raíz. Primero, Salín, tenemos que ir cómo se hace la Constitución. La Constitución es producto de una heterogeneidad de fuerzas políticas y sociales con criterios, valores y miradas distintas que disputan unas elecciones para ser constituyentes. No es que la Constitución es producto de una homogeneidad de una sociedad absolutamente cohesionada y coincidente en determinado sentido de las palabras, de los hechos y de las cosas. La Constitución, ¿cómo surge? Producto de un enfrentamiento entre liberales, colorados, religiosos, ateos, libremercadistas, socialistas, que van a una puja electoral. ¿Estamos de acuerdo? Termina las elecciones constituyentes y vamos a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, cada grupo pretende, obviamente, imponer sus valores, sus criterios. Los liberales, los colorados, los socialistas, los ateos, los abortistas, todos tratan de ganar el sentido de la palabra. Desde ese momento no se puede de ninguna manera ni siquiera presumir que cada artículo es espléndidamente claro, que nunca será susceptible de discusión, porque cada artículo es producto de una disputa por el sentido de la palabra entre varios sectores. Ante la posibilidad siempre cierta de que los artículos constitucionales sean discutidos, por eso esa propia Convención Nacional Constituyente establece por el pacto social, por el contrato político que suscribimos para la Constitución, los órganos que deben resolver las controversias inerradicables e imposibles de evitar, porque la sociedad está constituida por intereses, valores, miradas distintas que se traducen en los votos en la constituyente. No se puede creer que un artículo siempre va a tener un mismo sentido para todos. Primero te digo, mi querido, en realidad yo fui ministro político que estuvo en el Ministerio de Educación. Ninguna palabra es unívoca, ninguna palabra tiene un solo significado. Toda palabra es polisémica, tiene varios significados. Entonces, es natural que el artículo 189 genere un debate, genera posiciones contrarias a constitucionalistas también de talla como Callizo, ahí acaba de hablar Lescano Claude. Lo que no podés negar y lo que se pretende negar desde ciertos medios de comunicación es el borramiento de la controversia, como que si el artículo 189 de suyo en sí mismo y por sí mismo es absolutamente claro y que lo único que se debe aceptar es que proscribe a un expresidente y cualquiera que no acepte las otras interpretaciones se confiesa violador de la Constitución. Yo te puedo decir algo y te tuteo porque somos amigos. Te digo, Salín, vos no estás defendiendo la Constitución. Vos estás defendiendo una interpretación del artículo 189 entre otras tantas interpretaciones
que circulan en el mundo mediático, que circulan en el mundo político y en el mundo de la academia. Y ante esa situación, para evitar que nuestros problemas y nuestras diferencias resolvamos a palos, porque en una sociedad republicana, obviamente no podemos apelar a la fuerza. Para eso están los órganos constitucionales y el Congreso. Jamás ni ningún otro poder podrá arrogarse la facultad de resolver las cuestiones contenciosas, las controversias en el campo judicial. La Corte resolvió. No es que yo estoy buscando la controversia. Ustedes plantearon la controversia cuando impugnaron nuestras candidaturas. ¿Por qué aceptaron las reglas del juego? ¿Por qué se sometieron a las reglas constitucionales? Lugo también fue impugnado por Germán Bancot, candidato a diputado. ¿Y qué pasa con Lugo? La Corte rechaza la impugnación de Lugo Salín, como corresponde. También rechaza mi impugnación. Lugo, ¿con qué criterio acepta el fallo de la Corte que lo habilita a él y niega el fallo que me habilita a mí para tomar una decisión arbitraria? Una decisión espantosa. Le estamos planteando todas las acciones criminales, todas las acciones penales que corresponde, pero te voy a decir algo, hermano querido, y con esto cierro. No pretendas nunca que una palabra va a tener el mismo significado para todos. Para la justicia, para el trabajador, para el campesino, para el obrero, no tiene el mismo sentido para el patrón o para los países del primer mundo. Un artículo constitucional nunca va a generar un consenso unánime en torno a su alcance y sentido. Nunca, porque la propia Constitución surge de una pluralidad de debates en que se confrontan intereses, valores diferentes que luego se van a plasmar en las normas. Y esas normas van a ser siempre susceptibles de debate, de discusión, y ahí la Corte tiene que resolver. Después tener la palabra. Y te pido por favor que me entiendas. Tengo que ir a un corte y después tener la palabra. Me toca a mí. Después te toca a vos, exclusivamente a vos. Todo el tiempo a la que vuelta de quieras, la No hay pausa. problema. En el apasionante tema con Nicanor Duarte, fruto de Enrique Salín Busarquis. Bueno, senador, usted tiene el uso de la palabra, senador. Y aclaro que el debate en el corte estuvo mejor todavía que en el vivo. y directora. No, yo le estuve escuchando acá al presidente. Realmente él estuvo explicando el porqué de la constituyente. Hay gente que cree que esto es un simple pedazo de papel. Esta es la república misma, es el pacto social. Pero justamente para evitar controversias y que nadie baretepe por la fuerza, imponga un criterio, se hizo una constituyente del 92 bastante pluralista de diferentes sectores. Yo me imagino lo que habrá sido el debate en este punto. Pero al final salió, por lo menos para mí, un artículo muy, muy claro, y lo digo de buena fe. Acá para mí no hay posiciones férreas ni fanáticas. Para mí la Constitución es clara de que los expresidentes serán senadores vitalicios. Y la palabra vitalicio significa de por vida, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, cuando dicen, y aclaro que yo no soy defensor de Lugo ni de nadie, pero yo escuché que dicen que Lugo no juró. Lugo juró. ¿Sí? Sí, juró. Y a ver, explique un poquitito eso para... Sí, para sí que juró, escuche acá el sí doctor juró, Duarte. sí juró, y el error que se comete, porque escuché, yo estuve viendo algunos debates por ahí, ¿verdad?
decían, Lugo se hizo jurar a sí mismo. No. Él juró entre todos y con todos en el Pleno. Y nosotros no juramos ante Lugo ni ante el presidente del Congreso, nosotros juramos ante Dios y la patria, que es muy diferente, y juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Y es de conocimiento público lo que iba a ocurrir, porque la idea de ellos, diría, era que en algún momento Cachito, Salomón, el vicepresidente, en teoría le haga jurar a Lugo, y ahí íbamos a meter el tema del juramento de Nicanor. No, porque eso contó Calega Laverna. Y no solamente eso, no, yo te cuento, ese era el plan de la estrategia de ustedes. Bueno, esa fue la estrategia, ¿verdad? Bueno, y no solamente eso, el propio presidente del Senado, en este caso Silvio Velar, y Calé, dicen, Cuarire orero vos jurata gina Nicanor, o sea, con el mismo argumento de Nicanor. Ahora, es importante retroceder un poco en el tiempo para entender el origen. Este problema se inició, y yo no digo que sea una cuestión exclusiva de Nicanor. Él en su momento se candidató para presidente de la Junta de Gobierno y le impedía la Constitución Nacional, porque la Constitución dice que el presidente de la República debe única y exclusivamente a su función de presidente. Bueno, la segunda, que creo que en eso sí coincido, de su postura un poco fue más racional cuando planteó la posibilidad de enmienda por el tema de la reelección, que realmente la Constitución es muy clara, impide eso, ¿verdad? Pero también en su momento quisieron hacerlo otros presidentes, ¿verdad? Sí. Después el antecedente en el caso del 2008, cuando fue candidato a presidente del Senado, siendo presidente de la República. Eso no podía ser. O sea, cuando él habla de controversias, yo digo que estas controversias se dan porque se busca interpretar la Constitución Nacional de acuerdo a criterios políticos, que yo respeto pero no comparto. Por eso yo digo que la Constitución es clara. Ahora, quiero tocar una cuestión que creo que refleja mucho el problema de fondo de la justicia paraguaya. Acá hay tantas contradicciones. Las cuestiones puramente políticas se buscan judicializar y las cuestiones jurídicamente se politizan. Exactamente al revés. Bueno, hay una doctrina claramente que habla de la no judicialización de los procesos políticos. En 1460 en Inglaterra ya lo hicieron, hace mucho tiempo. En la Argentina, acá subrayé, justamente en el año 1893 ya había este tipo de debates. En pocas palabras, diciendo que cuestiones muy claras de la Constitución vinculadas a la política no deberían, en este caso, interpretar la Corte. Porque esto trae cola y va a traer siempre problemas. Entonces yo me reafirmo en que la Constitución es muy clara. Y lo último, la senadora Mirta Usiski no solamente juró, votó. Y eso yo no soy abogado, yo lo que no entiendo es cómo en algún momento también ellos, ya que yo sé que van a hablar del amparo y también tenemos una respuesta clara para el amparo. En ningún momento ni en la sesión no plantearon absolutamente nada. Legitimaron a la senadora Mirta Usiski. Es decir, esta es una etapa preclusa, terminada desde el punto de vista jurídico. Y vuelvo a repetir, para mí esto no es una cuestión personal, para mí es una cuestión constitucional. Doctor. Primero te voy a enseñar algo, mi querido Salín. Los actos nulos no generan consecuencias jurídicas. Los actos nulos insalvables no producen derecho. El juramento fue nulo porque el artículo que invocó Fernando Armindo Lugo ya fue derogado y ya fue declarado inconstitucional por la Corte en mi mismo caso y aceptado por el entonces correligionario de ustedes, presidente del Senado, Tito Saguer. Primero. Segundo, es de nulidad absoluta y Lugo no juró
y no juró por su maldad, por la monstruosidad de su resolución. Y cuando nosotros quisimos plantear el debate, ¿qué dijo Lugo? Esta es una sesión preparatoria, no hay debate. Yo no soy un hombre que va a ir a atropellar y a plantear un disturbio en pleno Senado, por más de que en ese momento estábamos siendo humillados. No yo humillado, sino se estaba humillando a 80.000 electores aproximadamente que salieron a votar. Acá el golpe no es contra Nicanor, el castigo contra Nicanor. Yo ya he pasado mucho. Acá hubo un desprecio a la voluntad popular. Se negó más de 80.000 votos en nuestras internas, cerca de 80.000 votos, y en las nacionales mucho más. Pero eso hizo Lugo. Lugo no juró, el reglamento dice que debe jurar y nosotros vamos a plantear que él no juró. Y ya el senador Galaverna dijo, y bueno, y vamos a resolver y vamos a plantear también la acción penal. Entonces, es el segundo tema. Acto nulo no genera consecuencia jurídica ni produce derecho. Mirta Bucinque no figura electoralmente, no existe, porque no está en la lista de los 45 proclamados y electos, compañeros. Tercero, si la senaduría vitalicia, así como pensás, es una carga pública que hay que llevar hasta la muerte, conmigo eso se rompió, porque el Senado, con Lugo adentro, siendo presidente del Senado, siendo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tito Saguier, me había dado el acuerdo por unanimidad para ser embajador y ni siquiera me había pedido ese Senado que solicitara permiso como corresponde a cualquier parlamentario por imperio constitucional a fin de ocupar senaduría, a fin de ocupar ministerio o embajador. No me pidieron, me dieron por unanimidad, no me dijeron, señor, pida primero permiso, porque no me consideraron ya parte del cuerpo legislativo, porque mi renuncia tuvo lugar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos renunciaste a la senaduría vitalicia? Renuncié a la senaduría vitalicia por nota del 25 de mayo y finalmente el Senado, este Senado saliente, me dio el permiso para ser embajador. Y si yo fuera senador, si yo fuera miembro del cuerpo legislativo, yo tenía que haber solicitado permiso. Entonces, si bien la renuncia que yo planteé se trató, no se trató, se rechazó, no se rechazó, al darme por unanimidad para ser embajador, de hecho mi renuncia tuvo lugar y también se estaba levantando o desmontando la idea de que el senador vitalicio muere el senador vitalicio. Entonces, eso es tercero, porque estaba hablando. Bueno, cuarto, te voy a decir algo, compañero. Ustedes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Efraín una medida cautelar para suspender la habilitación de la Corte, por segunda vez en mi caso, porque en el 2008 ya me habilitaron, para participar del proceso electoral como candidato a senador activo. Presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un gran barullo ahí en la prensa, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo estuve hablando con los amigos de Almagro, porque me estoy yendo a la OEA a presentar una denuncia por esta persecución y esta proscripción política. Todos los expresidentes en la región son senadores. Argentina tiene 2 presidentes en el Senado, Menem, Cristina, Uribe, presidente del Senado en Colombia, acaba de ganar su candidato a la presidencia. En Brasil, Collor de Mello, Sarney, Fernando Enrique Cardoso. En Uruguay, Pepe Mujica. Y aquí temen a la participación de un ciudadano en el Senado y se van a la Comisión Interamericana y luego se callan porque ¿qué dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Señores, están equivocados. Se archiva esto porque en cualquier república el conflicto de interpretación constitucional resuelve la Corte. Y yo ahora me voy a la OEA también a denunciar este hecho. De manera que Lugo lo que hizo fue, ¿qué hizo Lugo? Un acto monstruoso. ¿Podés resumir, chiquitito, para que él tenga uso de la palabra? Resume un acto monstruoso y termina dando la banca a una mujer
a una compatriota correligional, que la respeto mucho, pero que estaba escondida en la lista sábana del oficialismo, y le niega, hermano Salín, a alguien que evitó la lista sábana, que se presentó por un movimiento propio de cara a la sociedad, enfrentando a poderosas estructuras y ganando la banca legítimamente con el apoyo de nuestro pueblo, que se sacrificó y que hoy está siendo burlado. Y tu amigo y aliado, Fernando Lugo, ¿verdad?, es evidentemente un hombre que ni siquiera sabe lo que piensa, porque cuando él hablaba de que quería ser reelecto presidente, ¿quién lideró la enmienda sangrienta? Lugo es jefe de la enmienda sangrienta que llevó al país al caos. Y no puede hoy Lugo erigirse como defensor de la Constitución. Es un villano que no puede ser héroe. Perfecto. Si llevó al país al caos. Pero te voy a decir, niega la banca a alguien que luchó más allá de la lista sábana y llama a una persona que estaba escondida allá en la cola del oficialismo cartista. Peavio, BTI Justicia, compañero Salinas, para el mundo. A responder también, Nicanor, no por Adelante, senador. En primer lugar, claro, Lugo en su momento planteó la enmienda con Cartes, o mejor dicho, el Frente Guazú, y una de las personas que se opuso tenazmente a eso fui yo, para aclarar eso. Y vos también planteaste en su momento la enmienda. Nunca. Sí. Llegué. No. Sí, eres tan teapaiteuri. No sé entender. No. Eres tan yo te escuché, Nicanor. No. Atentamente te Pero escuché. está mintiendo. 10 minutos. No. Yo te estoy diciendo, en algún momento. Yo te escuché. Yo te escuché. Llegó Oro Hindú. Tranquilamente. Bueno, está bien. Bueno. Y yo una parte le pregunté si renunció o no a la senaduría vitalicia. Y él dice que sí. Está bien. Desde el momento que él pide renunciar a la senaduría vitalicia, reconoce que es senador vitalicio. Y si vos sos senador vitalicio, no podés ser simultáneamente senador activo. Pega con la realidad. Y O sea que es irrenunciable. jamás... Es irrenunciable. El Congreso no aceptó tu renuncia. ¿Y por qué me dio la embajada? Y vos podés irte a las embajadas, pero eso no significa que se altere. No me vas a decir que la embajada ahora va a derogar una constitución completa y el artículo 189, bajo ningún punto de vista. Entonces, no pasa porque vos seas embajador o lo uno o la otra o la ONU, no va a cambiar. Él puso ejemplos de expresidentes que son senadores y son otras constituciones. Por eso yo decía, podemos estar de acuerdo o no con nuestra Constitución, pero es lo que dice nuestra Constitución Nacional. Mira, es cuestión de sentido común. Si nosotros queremos buscarle la vuelta, y yo te aseguro que a cada artículo voy a encontrar un equipo de abogados clase A y me van a dar diferentes tipos de interpretación. Pero los constituyentes fueron demasiado sabios. Y este artículo, 137, no sabe, Callizo es uno, Benjamín Fernández, abogado, tu correligionario, un gran constituyente, un gran intelectual, por mencionar, ¿verdad? Y yo te puedo citar mucho, ¿verdad? Entonces, de la supremacía de la Constitución, carecen de validez todas las disposiciones o actos opuestos a lo establecido a la Constitución. Pero alguien tiene que declarar que son... Y no solamente ¿Alguien eso. tiene que declarar eso? No solamente eso. El artículo 138 de la validez del orden jurídico autoriza a los ciudadanos a resistir y a defender esta Constitución. Y si yo estoy sentado acá, no es que yo defiendo una interpretación, yo juré ante Dios y la patria respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional. Una cosa, senador. ¿Quién declara la nulidad o que se atenta contra la Constitución? ¿Quién declara eso? Alguien tiene que declarar para que se diga que se está violando la Constitución. Por eso yo te estaba hablando de la doctrina, por eso yo te estaba hablando de la doctrina de cuestiones no justiciables. No, a mí lo que me preocupa, entonces yo te estoy diciendo cuando hay, que todo el mundo toma en según la hermenéutica sea la que rija todo, cuando hay una laguna legal, ¿verdad? En este caso no hay ninguna laguna. ¿Qué más clara puede ser la Constitución? De ahí que yo quiera entender. ¿Quién declara la nulidad de los actos?
o que atente contra la Constitución. ¿Quién es el que declara eso? Alguien tiene que declarar que se está atentando contra la Constitución. Y eso te estoy diciendo, que la Corte interpreta en el caso de que haya una laguna jurídica o haya un vacío legal. Eso no ocurre. O sea, que no usted va a definir ocurre que hay laguna o no hay No, laguna. yo no voy a definir. Lo define la Constitución. Ápeco ahí, presidente. Ápeco y claro, Shepico y que actúa a ley y tande. Ya leeta porque la ojendúa o ya la tele con ontente por ahí te digo la pueblo. Vea con la realidad. Bueno, entonces, habla y por otro lado, mire, el amparo que él habla también es nulo a toda nulidad. Con todo respeto, ese amparo, sinceramente, y yo no le estoy reclamando a nadie porque tampoco es una cuestión nuestra, porque quiero justamente mostrar acá una partecita. Estoy buscando porque siempre es importante. Se me va el tiempo. Sí. Acá está. Mira. Uno de los grandes juristas también del país. No, yo mismo hice, yo mismo anoté. No, ya marcó la marcador. Bueno, en este caso, la jueza electoral, ¿verdad?, se fundó en un artículo derogado del Código Procesal Civil, el artículo 580. Fue derogado por la ley 600/1995. Es nula toda nulidad. Entonces, amigo, 30 segundos. Está bien, y a mí también me toca también decir respeto. Yo la escucho y también me toca cerrar. No, el tema es que yo tengo que cerrar. 2-1 fue. No, el tema. Él habló mucho más. Primero, se aferra al artículo 189 como si fuera que no hay controversia, no hay discusión. Él entra en un montón de contradicciones porque dicen de que hay varias interpretaciones. Ningún artículo constitucional puede no estar susceptible de debate en sede constitucional, porque todo artículo constitucional puede generar controversia. Primero. Segundo. Cortito. No, se me fue ya pasamos. Yo también me toca. Segundo, el amparo es absolutamente legal porque estaba en peligro inminente de que mis derechos sean violados. No había ninguna necesidad de correr traslado a nadie porque la injusticia era manifiesta, porque acá estaba el tribunal, la sentencia del tribunal, donde figuro, y acá estaba, como proclamado y electo, y acá estaba la resolución arbitraria. Entonces, el debate constitucional tenemos que seguir llevando adelante. Hubo una arbitrariedad, hubo una medida absolutamente alevosa y un artículo constitucional, Salín, se aborda o se trata de interpretar desde también el espíritu sistemático. ¿Qué desobediencia civil? Doctor. ¿Qué derechos fundamentales daña el hecho de que un expresidente de la República vaya al Senado? La resistencia civil primero debe afectar proyectos colectivos y debe generar movilización colectiva. En la ponderación del derecho, el juramento de Nicanor violenta libertades civiles y políticas, violenta el derecho a la salud, a una universidad pública gratuita, el derecho constitucional a la tierra. Salín, depende de derechos constitucionales que tienen que ver con el pueblo. Te voy a responder. Si me permites. No me permití bueno, hablar. Pero yo también necesito cerrar. Termino. Escuchame ¿Vos una crees? parte. Bueno, vos crees, termino. 2 segundos termino. ¿Vos crees que la defensa? No, te va a dar mucho tiempo más, no hay problema. No, el tiempo se me va. Lo que te pregunto es, ¿vos crees que la defensa de la Constitución comienza y se acaba en la interpretación abusiva y unilateral del artículo 189? Defiendan derechos constitucionales que son vulnerados diariamente en contra de nuestro pueblo. Doctor, usted no está defendiendo la Constitución. Yo estoy defendiendo una interpretación entre varias interpretaciones. No, señor. Yo defiendo la Constitución nacional. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Este es un debate sobre la calidad institucional del país. Hay índices internacionales que miden el riesgo país. Cuando un expresidente de la República y el presidente de la República no aceptan que esta es la República y no podés estar por encima. Sí, amigo, vos le estás diciendo al ciudadano paraguayo,
¿Para qué paga sus impuestos? ¿Para qué la gente va a cumplir las leyes de tránsito si uno que fue expresidente cree que está por encima de la Constitución Nacional y el otro que es presidente cree que él es el rey soy Luis XIV? Y el otro Entonces, presidente claro, está en el Senado después de llevar amigo, al país al el caos tema y a la con matanza. Lugo es tema contigo. Lugo llevó al Nosotros caos, a la vamos a matanza. defender la Constitución Ustedes le Nacional. llevaron al poder. La calidad institucional. Esto va a seguir así, Cuando evidentemente va a seguir candidataste así. como presidente, Les agradezco que hayan compartido este espacio y nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.